Juan capítulo 1, versículo 1 al 14. El título de la prédica es El Verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Vamos a leer todos Juan capítulo 1 del 1 al 14. Todos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Dígale al Señor, dame inspiración. Dígale, dame inspiración para ver. Dame ojos para ver tu gloria. Y ore por mí para que pueda transmitir su voluntad. Un momento. Dios el Padre, bendice por favor mi espíritu para que uses mis labios, Señor. Para que puedas dar a conocer, los misterios, Señor, que no se conocen. Así que tú puedas transmitir tu voluntad a través de la boca de tu siervo, Señor, guiado por el Espíritu Santo. Abre mis ojos espirituales para poder ver tu gloria. Ayúdame, por favor, para que los ojos de los ciegos sean abiertos y los oídos de los sordos sean destapados, Señor. Puedan oír tu voz y puedan ver tu gloria por la predicación de la guiada por el Espíritu Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hoy cuando iba saliendo, normalmente yo soy el que oro cuando salgo, pero le pedí el favor a Juliana que orara. Entonces, oró conforme yo hubiera querido. Al final dijo que dale a mi papá también la sabiduría para que pueda transmitir todo lo que tú nos quieres decir. Es que de eso se trata la predicación. Mire, la Biblia o Dios habla unas cosas que el hombre hace, que debe ver, que el hombre debe hacer y que se deben efectuar. Digámoslo así, voy a hablar en colores. Si Dios dice rojo, la persona Moisés debe ver rojo. Lo que hace Moisés debe ver rojo, y nosotros debemos ver rojo. Hay veces que yo con mi esposa tengo alguna dificultad de comunicación, pero no con ella, sino que ella está hablando por teléfono. Dígale, y yo le digo, dígale a esa persona que vamos por la tarde. Es que de pronto no podemos ir porque es que, dile que nos vemos por la tarde. Pero ella no dice a veces lo que yo digo porque ella quiere como suavizar lo que yo digo. No está haciendo mal, sino que ella tiene un corazón. A veces yo soy un poco más frío. No, dile que entregue eso, que no. No, pues es que mire, dile así, yo respondo, dile que yo mando a decir. Lo que quiero decir con esto es que si ella transmite exactamente mis palabras, es como si yo estuviera hablando, ¿sí o no? Cuando yo le digo, dile tal, ella debería decir, dilo. Pero yo entiendo que su corazón, no, es que si le digo eso se pone bravo. Entonces ella, para que esa persona no se disguste, lo suaviza. Nosotros en el Evangelio no podemos ser así. Ni en el Evangelio, ni en el Evangelio. Debería ser que uno, si dice esto, haga esto. Es decir, vuelvo y repito, si la Biblia dice amarillo, yo debo ver amarillo. Y cuando enseñe, debo enseñar amarillo. Y el que escucha, debe escuchar amarillo y ver amarillo. De eso se trata. Si no estamos haciendo nada. Porque es que si la Biblia dice una cosa y yo veo otra, y cuando transmito, la otra persona transmite otra, eso termina siendo como ese juego de palabras que juega uno con los niños, ¿no? El teléfono roto. ¿Ustedes han jugado? Que se paran 10 personas y el uno dice un secreto y el otro dice una cosa, el otro dice, cuando llega el otro, ya el último ya se perdió porque no entendió claramente. Entonces, el teléfono roto se ha vuelto así, es por falta de la inspiración del Espíritu Santo. Por eso dije,
dígale al Señor que le dé la inspiración, y le di gracias al Señor y dije amén. Cuando Juliana también dijo que dale también sabiduría para transmitir lo que tú nos quieres decir. Mi responsabilidad es poder transmitir lo que Él quiere decirles a ustedes, no lo que yo quiero decir, sino lo que dice la Biblia, que yo lo vi de un color y Dios me lo mostró de un color, lo vi de ese color, lo transmití de ese color y ustedes deben verlo de ese color. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que primero tenemos que decir es que Dios es espíritu. Pero es espíritu y es glorioso. Él tiene su gloria, ¿sí? Hay personas que le dicen, ¿usted ha visto a Dios? Y si a ustedes les preguntan que si vieron a Dios, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí lo vieron? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Quién lo ha visto? ¿Y quién ha visto a Dios? ¿Ah? ¿Quién no lo ha visto? No, yo no lo he visto a Dios. Levante la mano los que no han visto a Dios. Sin miedo. A ver, Miguel, yo no alcanzo a ver, y Cata, y Cami, y Rosarito y todo. ¿Quién ha visto a Dios? Es que el Antiguo Testamento, mire, el Antiguo Testamento, Éxodo, capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. O sea, Moisés vio a Dios. Ahí dice que hablaba con Jehová, ¿cierto? Luego vamos a mirar que no es así. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice? A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, ¿Moisés a quién vio? Es que la palabra Dios o Jehová, es que el nombre de Jehová estaba sobre un ángel, ¿sí? Entonces, él a quien veía era el ángel. Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, versículo 20. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está sobre él. Mi nombre está sobre él, o sea que él tiene la potestad de hablar en nombre de Dios. Es decir, cuando Moisés se encontraba con el ángel, por favor lean Hechos capítulo 7, ¿por qué mataron a Esteban? Es porque los judíos decían que él había visto a Dios, y Esteban está diciendo que es un ángel, pero que el que había visto verdaderamente a Dios es Jesús. Jesús es Dios. Entonces, ¿por qué mataron a Esteban? Porque él está dando testimonio que Jesús es Dios y que lo que ellos vieron fue un ángel. Y por eso lo mataron. La verdad es que a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero aquí está diciendo hoy, y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Entonces vimos la gloria como del unigénito. Vimos a Dios. Entonces todo lo que veo en el Antiguo Testamento, ¿qué era? Era solamente como una parábola que nos iba a mostrar lo que iba a revelar. Vuelvo y digo, si Él muestra rojo, nosotros deberíamos ver rojo. Si nosotros vemos rojo, deberíamos enseñar rojo. Y si enseñamos rojo, lo que aprenden deberían entender y ver rojo. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento. Y vamos a mirar la primera parte de este tema hoy. Éxodo capítulo 25. 25:1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñida
de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrado, especias para aceite de la unción y para el incensario aromático. Y así pide varias cosas. Pidió extrañamente, mire, o no extrañamente, sino ¿por qué pidió pieles de carneros teñidas de rojo? ¿Y dónde iban a estar esas pieles teñidas de rojo? Esas pieles de corderos, teñidas de rojo, de las carneros o terneros o corderos teñidos de rojo, es porque después cuando el animal se sacrifica, se lava, queda blanco. O sea, usted coge una piel del cuero, que usted usa cualquier cuero de vaca, y cuando sacrifica al animal, le saca y resulta que ya no tiene sangre, y como no tiene sangre se vuelve blanca, le quita el pelo y queda solamente la piel, y tiene que teñirla. Ese teñir de rojo nos está hablando acerca, inconscientemente, desde antes, ¿de qué? Que el verbo, que la palabra se va a manifestar en carne, pero la carne trae sangre. Es el verbo teñido de la sangre. Nosotros dijimos que el Antiguo Testamento estaba mostrando como una parábola el tabernáculo que Jesús dijo, ya lo vimos al principio de las predicaciones de este año, que Él dijo, destruyan este templo y yo levantaré uno en 3 días. Este templo reemplazaba el tabernáculo, y el tabernáculo estaba construido de esta manera, es la manera viva en la que ellos pudieron salir y atravesar el desierto. El desierto, cuando lo atravesaron, ellos tenían que llevar este tabernáculo. Este tabernáculo tenía todo lo que tenía por dentro, ¿cierto? Era esta parte acá. Esta es la parte que se cubría con las pieles de los corderos, de los carneros teñidas de rojo, y pieles de tejones. Hoy vamos a hablar pieles teñidas de rojo para poder ver su gloria, ¿sí? La semana entrante vamos a ver pieles de tejones. Pero hoy, ¿por qué? La piel teñía, la piel teñía los cueros teñidos de rojo. Esto era lo que tapaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? Y ellos, después que Dios les pidió eso, en el capítulo 26, versículo 14, dice, harás también una tienda cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo. Primero pidió la ofrenda, ellos entendieron, y luego le dio la instrucción a Moisés. Y le dijo, harás también una tienda, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Es decir, sobre el lugar santo y el lugar santísimo, después de haberlo levantado, lo cubría con pieles primero de los carneros teñidas de rojo, y encima de eso pieles de tejones. Había camellos, había zorros, había tigres, había leopardos, había de todo. ¿Por qué pieles de carnero teñida de rojo y por qué pieles de tejones? Hoy, para que pueda entender un poco más acerca de la gloria, vimos su gloria, vimos eso carne, es eso. Moisés vio el tabernáculo y lo erigió tal como lo dijo, pidió la ofrenda, la gente entendió que era pieles de rojo, y él luego le dijo, con las pieles teñidas de rojo harás una cubierta, cubrirá, o sea, lo tapará, ¿cierto? Cubierta de rojo. Y en el versículo 39, capítulo 39, desde el 32, dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo, del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron, y trajeron el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de todos los utensilios, sus corchetes, ¿sí? Sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, las cubiertas de las pieles de carnero teñidas de rojo, las cubiertas de pieles de tejones, el velo del frente del arca, trajeron todo lo que Dios le pidieron, y ya erigieron el tabernáculo. Ahora, ¿qué está Dios pensando con eso? Capítulo 40, versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová
llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba en el día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ustedes se imaginan hacer algo que ellos no entendían. En ese momento solamente estaban obedeciendo. Dijo pieles rojas, dijo pieles de carnero, no dijo pieles de conejos. Rechazado, pieles de conejo no era. Si alguien venía con la piel de un camello teñida de rojo, no es camellos, es corderos, carneros. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué Dios está mostrando desde el Antiguo Testamento carneros? ¿Por qué está diciendo que teñido de rojo? Porque en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis dice que fue visto el Verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Dios es único, el Dios que nosotros tenemos, el Dios en el que nosotros creemos, es el único Dios que tiene la imagen. Y la imagen es Jesús. A Dios nadie lo había visto jamás. Nadie lo había visto. Entonces, ¿por qué prohibió hacer imágenes? Porque un día iba a manifestar su imagen, pero por medio del tabernáculo iba a ir revelando parcialmente cómo el hombre se puede acercar y encontrar a Dios y lo que podía encontrar de él. La primera capa que encuentra sobre todo esto es la capa de las pieles de carnero teñido de rojo. Porque ¿quién se iba a imaginar que el Verbo se iba a hacer carne? Pero para que tenga vida, ¿qué tiene que tener? Sangre, porque si usted sacrifica al animal, al no tener sangre, pues está muerta, pero al estar teñida de rojo, es como si tuviera la sangre. Es decir, es como si tuviera la vida. Estaba hablando en parábola de la manifestación del sentir que había en Jesucristo. ¿Sí? Que el sentir de él es hacerse como hombre, rebajarse, tomar la carne y tomar la sangre, haciéndose hijo de los hombres para venir a derramar su sangre como un cordero inocente. Nosotros no podríamos haber visto a Dios. Y si una persona dice que yo veo a Dios y no ha recibido de su amor, miente. Porque las únicas personas que han visto a Dios somos las que hemos visto el amor de Dios a través de Jesucristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Nadie, mire, si a usted le pregunta que se ha visto a Dios, yo le diría a usted, yo le pregunto, ¿usted cree que el Verbo se hizo carne? Usted debería decir, yo vi a Dios. Porque la palabra, es que imagínate, el Antiguo Testamento, la semana pasada dijimos que el cielo cuenta la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, que el Espíritu de verdad es el que siempre está enalteciendo, glorificando a Jesucristo, o sea, manifestando la gloria del Hijo. Pero los hombres no pueden ver la gloria del Hijo porque son ciegos, están bajo maldición, están bajo el pecado, no pueden ver a Dios porque no ven a Dios, no quieren ver a Dios, sino quieren que Dios les ayude a solucionar sus problemas de este mundo. Pero Dios no está aquí para solucionar los problemas de este mundo en el que el hombre se metió. El hombre debe salir de sus problemas. Sino que si el hombre está manifestando que yo quiero la salvación de mi espíritu, Dios sí puede hacer eso, porque eso no lo puede hacer nadie. El hombre solo no puede salvarse por sí mismo. Nosotros, para ser redimidos, para que nuestro pecado sea pagado, tuvo que pagarse un precio muy alto, que es la vida del mismo Hijo de Dios. Era el precio que se había de pagar por el rescate de su espíritu y de mi espíritu para que nosotros fuéramos liberados de la potestad de las tinieblas. Pero si nosotros no pudiéramos ver que el Verbo se hizo carne y que esa carne no era de este mundo, entonces la sangre tampoco era de este mundo. Es que el color rojo no era el color de ese cordero. Pero ese cordero tampoco era el animal vivo, era un animal muerto, pero que con el color rojo solamente estaba manifestando que ese color necesita, esa carne, esa piel para tener vida necesitaría el color. Es decir, la palabra de Dios que se hizo carne, Él dijo, coma mi carne y beba mi sangre porque ahí está la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida. Es decir, nosotros recibimos la palabra que es el Espíritu de verdad. Pero si la palabra que yo predico o que predica su predicador no tiene la sangre, no está teñida de sangre, es una palabra que no tiene vida.
Es una palabra que no podría ver la gloria del Hijo de Dios, que no puede ver a Dios. Nosotros tenemos que ver la gloria de Dios, porque si la está viendo desde el Antiguo Testamento, ¿cómo se iba a manifestar Dios? Porque cuando ya terminó de hacerse el tabernáculo y lo pusieron cada cosa, pudieron ver la gloria de Dios cuando ya el tabernáculo se erigió. Cuando ya se levantó y ya estaban todos los utensilios y todo. Entonces ya en el capítulo 40, por favor lean desde el 20, que son los 10 mandamientos, hasta el 40, para que puedan ver toda esa parte en la parábola, para que cuando vean a Jesucristo puedan ver la verdad, o el Espíritu de verdad los guía a tener la vida, el perdón, la reconciliación, la gracia. Porque en ese tabernáculo está expresada muchas cosas de Dios que solamente se ven desde ahí, pero que cuando Jesús se manifiesta, se revela la verdad, la ofrenda, el altar del incienso. Todo eso tiene significado y lo vamos a ir viendo en cada predicación. Porque para nosotros fue dado algo muy importante. Fue muy importante. Cuando Dios creó al hombre, le dijo que vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Es decir, que el hombre debería ser la imagen y semejanza del Hijo de Dios, de quien se reveló. Si usted va a hacer y yo voy a hacer la semejanza del Hijo de Dios, debo verlo, pero si no lo veo, ¿cómo lo voy a imitar? ¿Cierto? O sea, Señor, yo quiero ser, aquí dice que fue creada la imagen, pero ¿será que yo soy como el Hijo de Dios? Entonces tendría que ver, no la copia, sino el verdadero. Por eso Él dijo, yo soy la verdad. Cuando Dios creó al hombre también, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y luego le dio la autoridad para que le pusiera también, le dijo que le ponga los nombres a todos los animales, ¿cierto? Después de que puso espíritu, después de que sopló aliento de vida, luego le dijo, sopló sobre él y dijo, ahorita póngale nombre a todos los hombres. Entonces se encontró que la señora leona y el señor león, el oso y la osa, el perro y la perra, el gato y la gata, pero para él no se halló ayuda idónea. Dijo, voy a hacer ayuda idónea para el hombre. Y el hombre no encontró una ayuda idónea, no encontró un par. ¿Por qué? Porque Dios está mirando si la persona ve como Él ve. Le estoy diciendo que si Él ve rojo, yo debo ver rojo, ¿cierto? Y debo transmitir rojo. Es decir, si Dios me dice que voy a crear el hombre a su imagen y semejanza y voy a hacer la ayuda idónea para él, y luego le dice póngale nombre a todos los animales, y dice, más para Adán no se halló ayuda idónea, entonces fue cuando sacó de su costilla a la mujer y luego los dos fueron como si cuando se unen son una sola carne. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque Dios está viendo que el hombre tiene vista espiritual, que puede ver a una persona espiritual y puede no, porque el mundo estaba lleno de mujeres, ¿sí? Había más mujeres, y si no, entonces ¿con qué se casaron los otros hijos de Adán? Porque la tierra estaba llena de toda la gente que estaba llena, y luego a uno sopló espíritu y fue Adán y lo puso en el huerto, y luego dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y luego cuando vio que no había ayuda idónea para él, entonces sacó a la mujer de su costilla y ahora dijo, ahora este sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne, será llamada varona porque el varón fue tomada. Ahora sí encontró y ve que esa mujer tiene el mismo espíritu que ella, ya es pareja. Ahora sí hay pareja. ¿Entiende lo que quiero decir con esto? Dios le dijo, ¿qué ves? No veo esposa para mí. Hay esposa para todos los animales, menos para mí. Bueno, voy a ser tu esposa, tu idónea. Entonces sacó la mujer y luego dijo, ¡ah! Ahora sí. Entonces Dios dice, qué bien, ahorita sí tiene su esposa, ahorita cuiden el huerto y lábrenlo. Pero los engañaron, se fueron y el hombre anda perdido y ahorita ni siquiera tiene discernimiento espiritual. Tanto que el hombre no discierne, habla de la humanidad, no discierne entre el que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Entre el que es espiritual y no es espiritual, el que tiene inspiración y no tiene inspiración. Pero una de las razones por las cuales nosotros podemos detectar es si verdaderamente puede ver su gloria o no. Porque si ha visto a Dios, quiere decir si ha recibido el amor de Dios, si ha visto la gracia. ¿Cómo va a encontrar uno una mujer idónea? Mire, yo le doy gracias al Señor por mi esposa. Yo muchas veces oro por ella, pues oro por todos ustedes, en verdad, créanme. Oro por mis hijas, oro por muchas cosas. Yo me he escuchado en mucha oración.
Pero también es la decisión de cada persona si lo hace o no lo hace, porque yo puedo orar, pero si la otra persona no lo hace, pues cada uno está tomando riesgo de su vida. Pero yo oré por mi esposa, oré desde antes de casarnos y yo pedí que fuera una mujer que fuera mi idónea. Y yo no tenía fe, pero cuando tuve fe, el Señor me concedió que mi esposa también tuviera fe. ¿Usted se imagina yo llevar mi vida de fe con una persona que no tenga los mismos ojos espirituales? Que no pueda ver la gloria de Jesucristo, que no pueda entender su amor. Entonces resulta que yo me voy a bañar y yo estoy con afán de irme para la iglesia y ella todavía está por ahí después. Ay, yo tengo como pereza de ir hoy. Sería para mí terrible. Por eso doy muchas gracias al Señor que me concedió de una vez el que pudiéramos tener una misión como familia, con mi esposa. ¿Por qué? Porque Él necesita que yo vea la gloria de Él y que al ver la gloria la pueda transmitir, y que si con mi esposa nos va a usar como sus siervos, entonces los dos veamos su gloria y vamos sobre el mismo camino. Pero debemos ver qué es ver la gloria de Dios, que el Verbo se hizo carne. Es que no es difícil entenderlo. Solamente que hay que verlo en el Antiguo Testamento. Hay personas que dicen, ay, pero ¿cómo es que se hizo carne? ¿Cómo siendo Dios, siendo un espíritu? ¿Cómo es que se hizo carne? No diga cómo. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo carne? ¿Por qué el Verbo se hizo carne? El Verbo se hizo carne para habitar entre nosotros, para poder hablar con nosotros y para poder entrar en su reino. Si Él no se hace carne, si Él no toma la condición de la carne, entonces no podría estar en el cielo. Así que cuando Dios envió a su Hijo, envió la naturaleza de Él, que es espíritu, pero espíritu que es carne. Cuando usted y yo resucitemos de los muertos, si el Señor lo permite, nuestro cuerpo debe transformarse de uno corruptible a uno verdadero. ¿Esa es su esperanza o no es su esperanza? Si usted no ha visto la gloria del Hijo, tampoco puede ver esa gloria en usted, ni la puede ver en otro. ¿Entiende? Porque estoy diciendo al principio que si veo rojo, si Él habla rojo, yo debo ver rojo y transmitir rojo. Porque si cuando Jesús se manifestó, vamos a mirarlo en Hechos, en Juan capítulo 11. Estoy preparando de una de la próxima prédica, por favor, ponga mucha atención. Capítulo 11, versículo desde el 17. Vamos a leer hasta el 27 rápido. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía 4 días Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieras a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Es decir, que ella está viendo la imagen de Dios y está viendo que verdaderamente Él es a quien Dios envió. No está pensando en el tabernáculo, no está pensando en las pieles, sino que estaban esperando uno que fuera como un profeta que les hablara como Moisés. Porque usted imagínese, si nosotros tenemos en Colombia líderes reconocidos que nos liberaron, como Simón Bolívar, como Santander, como Sebastián de Belalcázar. Bueno, nosotros tenemos nuestros héroes de Colombia. ¿Usted se imagina cuáles son los héroes de los judíos? Moisés, Elías, Eliseo, David. Son las personas que todavía recuerdan. Abraham, Isaac, Jacob, son sus héroes. Pero en el momento en que estaban ellos reunidos en el monte alto, no estaban todos ellos, solamente estaba Moisés y estaba Elías. Porque uno fue el que lo vio a través del tabernáculo y otro fue el que lo vio a través de la profecía. O sea, uno representa a todos los profetas que lo vieron.
sin haber venido, lo vieron por medio de Isaías, por medio de Jeremías, Oseas. La semana pasada les dije, lean Oseas para que ustedes puedan ver a Jesús a través como de lo lejos. Que ustedes no me digan que si me hicieron la tarea de leer Oseas, no me digan que no comenzaron a ver. Principio de la palabra que Jehová habló a Moisés. ¿Qué dice eso? Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es que desde ahí comienza uno a ver cómo Dios desde el Antiguo Testamento quiere revelar a su Hijo por medio de la palabra, y toma palabras del Antiguo Testamento para revelarlas por medio de Jesús. Es el verbo que se va a hacer carne, que va a habitar con nosotros, y que nosotros tenemos que ver su gloria. Gloria como el unigénito, lleno de gracia, lleno de verdad. Hay gente que le pide a Dios, pero no pueden ver en Jesús la obra de Dios. Por ejemplo, yo le digo, Daisy, si usted quiere ver la gloria de Dios, tiene que ver a Jesús. ¿Por qué? Porque mire lo que dice luego, lo que continúa diciendo. Vamos a leer ahora desde el 38. Desde el 38 vamos a leer hasta el 42. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¿y ella? ¿Por qué es de 4 días? Jesús le dijo, ¿qué? ¿Qué le dijo Jesús? Duro. Todos, otra vez. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dígalo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es que la gente quiere ver la gloria de Dios invisible, pero no quieren ver la gloria de Dios que se hizo visible a través del Hijo. Es decir, yo te he dicho que si crees en mí puedes ver mi gloria. En otras palabras, es que yo soy Dios, pero usted tiene que creer en mí para que pueda ver la gloria de Dios que hay en mí. Soy la palabra que no se había visto, que todo el mundo creía que había visto que Moisés lo había visto, pero Moisés no vio a Dios. Usted está viendo la gloria. Usted tiene que creer para ver la gloria de Dios. Nosotros tenemos que creer que Jesús es la imagen del Dios invisible que se hizo visible en carne y sangre. No te he dicho, Mónica, no te he dicho, Marielita, no te he dicho, Lindon, no te he dicho todos, Elenita, todos, no he dicho que si crees podrás ver la gloria de Jesús. No, yo creo. ¿Qué es lo que cree? Dígame, ¿qué cree? Usted tiene que decir, yo creo que he visto la gloria de Dios. Diga. El verbo se hizo carne. Yo he visto la gloria de Dios. El verbo, ahorita, si yo le digo, el verbo se hizo carne, diga, yo vi a Dios. El verbo se hizo carne. Usted es testigo, usted debe ser testigo de eso, y yo debo ser testigo de eso. Nosotros nacimos para recibir su amor y ser testigos. Dios se hizo carne, y desde el Antiguo Testamento dijo, la primera que ustedes van a ver es que el verbo viene como un carnero teñido de sangre para pagar por su pecado, para cubrir toda la maldición que había en nosotros. Toda la vida maldita que nosotros recibimos por causa del pecado, la muerte, las enfermedades, la ruina y todo, fue cubierto porque el verbo se hizo carne. Imagínate, se rebajó a la condición de un hombre, nació en un pesebre como la persona más pobre, es decir, se despojó de todo para poder acercarse a personas como usted y como yo. A los que son arrogantes, los que no necesitan, pues obviamente no lo necesitan, ellos se irán para el infierno. Yo era un pobre perro muerto a la orilla del camino. ¿Qué puedo buscar? Pues yo era un perro que necesita la vida. Yo no tenía nada que ver con Dios, pero tuvo la misericordia de mí y me permitió ver su sangre, me permitió ver su gloria, y este perro revivió y ahorita es un perro pastor ovejero. No mentira, no soy perro pastor ovejero, soy un pastor. El Señor me convirtió en una oveja que también tiene la carne y la sangre de Él. Porque cuando el Salmo dice, Jehová es mi pastor, es el Salmo del Hijo de Dios que le está diciendo a su Padre, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién cree que dependió de ese Salmo? Fue el mismo Jesucristo, cuando no había nadie, que sabía que el que lo pastoreaba, porque es mi Padre, es el labrador y yo soy la vid. O sea, el que estaba cuidando de Dios, del Hijo, es el Padre. Entonces, Jehová es mi pastor. Ahora, cuando Jesús resucitó y subió al cielo, y el Padre
la voluntad de Dios, que es el Padre, está en el cielo, ahorita estamos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo. No porque el Padre está en el cielo, sino porque la voluntad de Dios, el que nos acercó al Padre, es Jesús. Y esa voluntad, eso que viene de Dios, porque el que dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces el Padre está en el cielo escuchándonos, no, porque vimos su gloria. Si no hubiéramos visto su gloria, no ore Padre nuestro, porque entonces no es hijo. ¿Para qué se bautiza por los muertos si los muertos no resucitan? Usted creyó que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, es el verbo que se hizo carne. Usted vio la gloria de Dios, pero vio como también por la gloria de Dios, Dios lo resucitó de los muertos y le dio vida. Y por eso nos bautizamos, porque vimos su gloria. Porque vimos su gloria. Porque vimos su gloria. Cuando usted lee la Biblia, usted debe decir: yo vi la gloria. Usted no puede morir sin ver la gloria de Dios. Los que mueren en este mundo sin ver la gloria de Dios son ciegos. Los que mueren en este mundo y no tienen oídos para oír la voz de Dios por medio de Jesucristo son sordos. Quiere decir, están bajo maldición. Yo, ¿a quién considero que es una persona maldita? Para mí una persona maldita es una persona que no ha visto a Dios en este mundo. Es decir, que no ha visto la gracia de Dios, que no ha visto el amor de Dios y que no lo ha recibido, porque el Antiguo Testamento lo mostraba así, y ustedes vieron cómo ellos fueron obedeciendo hasta que se realizó, hasta cuando la nube lo llenó. Y nosotros, ahora cuando estamos viendo esto, estamos diciendo, Mateo capítulo 16, que es lo 17, perdón. Mateo 17, desde el 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés, que erigió el tabernáculo, y que le dijo que ponga las pieles de cordero teñidas de rojo, ponga las pieles de tejones. Cuando ellos veían eso, veían que su ídolo, que era Moisés, estaba ahí, su ídolo, su héroe, y también los profetas, el máximo de los profetas, que estaba por encima de los reyes, que si el profeta decía morirás, el rey moría, porque era palabra de Dios dada por la boca del profeta. Están los dos máximos representantes del Antiguo Testamento, que Dios los llamó como testigos para manifestar la gloria de su Hijo. Y le dijo, y apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Pues claro, que era buenísimo. Pero él, en medio de su crisis entre humano y ver la gloria de Dios que no tiene el Espíritu Santo, entonces solamente puede decir: ay, si quieres sacamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ya tenemos 3 héroes. Uy, qué bueno, nosotros ahora con 3 héroes. Pero ¿qué pasó? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd quiere decir a él seguid. Oíd, seguid. Oíd o seguid es lo mismo, porque cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, ¿se acuerda que cuando se erigió la nube, quiere decir se manifestó la gloria de Dios o la presencia de Dios? Cuando llegó la presencia de Dios donde estaba el tabernáculo, entonces cuando la nube se elevaba, entonces ellos caminaban, cuando se quedaban, ellos se quedaban ahí. Entonces cuando Dios dijo que este es mi Hijo amado y se llenó de la nube y se vio la gloria del Hijo, es como el verdadero tabernáculo que llenó en ese momento el lugar alto. Y ellos, imagínense ese éxtasis tan tenaz de ver a sus héroes, y luego desaparecen y solamente se escucha una voz que viene desde el alto y dice: este es mi Hijo amado. ¿Quién está recibiendo esa gloria? ¿Quién pudo oír esa voz? Pues los que estaban ahí. Pedro, miremos Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte alto. ¿Y qué vio Juan? Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio. Primera de Juan, una hojita más adelante. Primera de Juan, perdón. Primera de Juan. Estábamos en segunda de Pedro. Primera de Juan. También estuvo allí con Jesús. Lo que era desde el principio, ¿qué era? La palabra. ¿Cierto? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado con nuestras... Lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Entiende lo que está diciendo Juan? Vuelva a leer. Juan está lleno de la felicidad, está conmocionado, está contándonos a nosotros lo que le pasó cuando lo que Pedro acaba de decir, 2 hojitas atrás, el testimonio de uno de los que estuvo allá, el otro de Juan, y dijo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que palpamos, porque el verbo de vida, tocante al verbo se hizo realidad, se hizo verdad, el verbo se hizo carne. Y derramó su sangre para darnos su vida. Dice, estas cosas os escribimos, es lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Qué quiere decir que tengáis comunión con nosotros? Que tengamos algo en común. Que tengamos algo en común. Que la felicidad que ellos sintieron sea también nuestra felicidad. Por eso decía que si el culto no es su felicidad, usted imagínense si viniera Pedro o Juan al culto. Usted piensa que a qué hora llegaría. Usted piensa que cómo vendría. Si él sabe. Si ellos vinieran, estarían pendientes de la palabra. Oiga, ¿será que ustedes quisieran escuchar una predicación de Pedro? ¿Quisieran escuchar una predicación de Juan que estuvo con el Señor? Pues lo está diciendo. Sino que está usando ahora mi boca. Si Juan estuviera aquí, les estaría diciendo: hermanos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Yo me conmuevo nomás de decirles eso. Ustedes no se conmueven, oiga. Increíble. La vida se nos manifestó. Esto es increíble. Dice que las palabras que salen de mi boca sean verdad por el Espíritu Santo. Lo que dijo Juan no fue por el Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo no es la misma comunión que la felicidad que tenía Juan, la siento yo. No la veré sentir usted. Si él ve rojo, si es la felicidad de Dios darnos esa felicidad y es mi felicidad, no debería también ser su felicidad. No estoy diciendo que usted no la tiene, pues es cosa suya. Es cosa de que cada uno la quiera recibir o no la quiera aceptar. Pero es que Dios nos quiere conmover para que tengamos comunión. Dice, y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Pero en el 3 dice, lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente tengamos la felicidad entre nosotros, sino que esa es la felicidad del Padre y la felicidad del Hijo. ¿Cuál es la felicidad del Padre? El gozo del Padre. Que pudimos ver su gloria en este mundo. Que pudimos aceptar su amor. Que nos pudo conmover su amor. Hasta las entrañas, hasta de la felicidad de poder llorar. Si usted, no importa. No se sienta mal. Pídale al Señor que le dé inspiración para que pueda ver su gloria. Para que también cuando usted transmite, el Espíritu Santo use sus labios para bendición, no para maldición, para que de su boca salgan palabras que le den vida a otra persona. Esto es lo que decíamos la semana pasada. Entonces, ¿cuál es la gloria del Hijo? Que pues que le dé vida a toda carne. Y si nosotros somos hijos, ¿cuál será nuestra gloria? Que la palabra que sale de nuestra boca es que ustedes puedan ver también la gloria del Hijo. Si ustedes estuvieran con Pedro, si Pedro viniera, les diría, hermano, porque no les voy a anunciar el poder de la venida del Señor con palabras diferentes ni fingidas, ni con fábulas artificiosas, sino que les voy a hablar de la segunda venida del Señor, como habiendo oído, dice, pues cuando Él recibió
Imagínense Pedro contándoles aquí ahorita, cuando él recibió. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria del cielo. Y dijo esta voz que decía: este es mi Hijo amado. Y él les estaría diciendo: yo la escuché, hermano, yo escuché esa voz. Pedro está diciendo: nosotros la oímos, nosotros escuchamos esa voz que le fue enviada. Ustedes podrán creer el testimonio de Pedro, pero no al mío. Pero yo estoy diciendo lo que Pedro dijo, solamente que como él murió. Pero el Espíritu Santo sí es eterno y Dios es eterno y la palabra es eterna, está transmitiendo en este tiempo lo mismo para que usted y yo tengamos comunión con Él. Si yo les digo: el verbo fue hecho carne, usted diga: yo vi a Dios. El verbo fue hecho carne. El verbo fue hecho carne. Yo vi a Dios. Es que el verbo se hizo carne. Entonces, si yo les pregunto: Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios, ¿cierto? Entonces le digo: Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es Dios? Jesús es Dios. Usted puede ver la gloria del Hijo de Dios. Entonces, si usted conoce a Jesús, yo vi su gloria, yo veo su gloria. ¿Usted conoce a Jesús? Entonces, ¿cómo vio su gloria? En la cruz, en la resurrección, en la manifestación, en el Monte Santo. Estamos recibiendo el testimonio de Juan, de Pedro, de todos los testigos que lo vieron, para que nosotros también tengamos comunión con Él, y esa comunión la tengamos también es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. No sea más ciego, guía de ciegos. No seamos ciegos ni sordos, sino tengamos la potestad que por el Espíritu Santo nos sean dadas escuchar la palabra de Dios, como si estuviera acá Pedro, como si estuviera acá Juan, como si estuviera acá Jesús. Que el verbo se hizo carne. ¿Acaso Él murió y hay que ir a la tumba a visitarlo? ¿Acaso no tenemos derecho de hablar al que vive? ¿Acaso uno que se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros delante de nuestro Dios de día y de noche? Pero si usted no cree, no puede ver la gloria de Él, no puede ver la respuesta. Si usted no ve que Él, antes de ir a la cruz, recibió 40 latigazos y luego lo hirieron profundamente hasta traspasar su corazón, e Isaías 53 está diciendo que mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestro pecado fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Si usted no puede ver eso en el Nuevo Testamento, no ha visto la gloria de Dios. Entonces tenemos que ver la gloria de Dios, hermanos. Tenemos que ver la gloria de Dios. Dígale: Señor, abre mis ojos para que vea tu gloria. Abre mis ojos espirituales para que vea tu gloria. Todos los que estén bajo maldición son los que no pueden ver la gloria de Dios. No pueden ver la gloria de esa sangre. No pueden ver la gloria de la salvación ni del amor de Dios en Jesucristo. Por eso es tan importante. El verbo fue hecho carne, es decir, la palabra de Dios, que Dios no se ha manifestado, se hizo carne, es real, Dios es real, Dios es real, y nuestra salvación es real, y el poder de Dios es real. Y la semana entrante, por eso es que tenemos que ver pieles de tejón, porque si usted no puede ver esa gloria del Hijo de Dios, tampoco puede ser como Él. Y era pieles de tejones por un propósito. Y era pieles de carneros y de sangre, teñidos de rojo, porque nos tenía que decir que la palabra venía teñida de sangre. Y para tener sangre necesita carne. Por eso el verbo se hizo carne, para habitar entre nosotros y dejar aquí su sangre, para que nosotros, dependiendo de esa sangre, tuviéramos su vida. Es decir, que si usted recibe la palabra teñida de la sangre de Jesús, en usted también se está formando un hijo de Dios que puede tener la potestad y ver la gloria de Dios. En la resurrección de los muertos, ni la carne ni la sangre entrarán en el reino de los cielos. Al reino de los cielos entrará su espíritu, que se ha llenado con la palabra y se ha teñido con la sangre de Jesucristo. Una vez un pastor yo le decía que el verbo manchado de la sangre, a mí me incomodaba mucho. Entonces un día lo llamé con todo respeto y hasta con temor, porque a ese pastor no se le podía ni hablar. Y le dije: pastor, ¿no será que usted por su idioma? Porque como él era extranjero, coreano. Entonces, pero imagínense para acercarme a él, que era bien complicado. Nunca hablamos de la palabra porque eso era un problema. Pero me sentía mal, muy mal espiritualmente, que hacía el verbo manchado con la sangre. Dije: pero es que para mí la mancha es algo que es feo. De hecho, en Efesios, busquen ese versículo, dice que en esa esposa no se va a encontrar ni mancha,
que en nosotros no se encuentre mancha, ni contaminación, ni arruga. Que a la esposa se le concedió un vestido de lino que no se ha manchado, y que los que van a entrar son los que no mancharon sus vestiduras blancas, los que no mancharon. Teñir y manchar es diferente. Cuando uno se mancha es que usted lo tiene blanco y le cae algo que es feo y se mancha. Pero usted debe teñirse de la sangre, teñirse del amor de Dios, teñirse de la vida de Dios. El Espíritu de Dios, la palabra de Dios, que es el Espíritu de verdad que está entrando a su espíritu como el alimento, debe también beber la sangre para que cuando usted resucite también tenga carne y tenga sangre a la imagen de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser a la semejanza de Él. Fuimos creados para que fuéramos como Él. Estamos abandonando la naturaleza animal, terrenal y diabólica para llegar a ser la semejanza del Hijo de Dios. Que aquí está el sentir que hubo en Cristo Jesús. Esto que el Espíritu Santo llegó a nosotros, que llamamos la vida de sacrificio, la vida de oración, la vida de las señales, la vida poderosa, está cubierta por la piel de carnero teñida de rojo y por los pieles de tejón. Eso tiene mucho que ver en nuestra vida de fe hoy en día. Estamos hablando la palabra teñida de sangre. Estamos teniendo la palabra teñida de sangre, o sea, ¿se está formando en nosotros un cristiano o estamos llevando una vida de impostores? Entonces, se ve por la transformación de mi espíritu. Así que cada uno de nosotros aprovechemos en este momento. Cuando yo vuelva y le pregunta, ¿y nosotros vimos su gloria? Gloria como el unigénito, yo he visto a Dios. ¿Y nosotros vimos su gloria? Gloria como el unigénito. Sí. El verbo se hizo carne, yo he visto a Dios. Yo vi su gloria. Veo su gloria. Tenga la comunión con Juan, con Pedro, con todos los que lo vieron, lo tocaron. Se hizo sangre para que se acercara a nosotros, para que fuera real. Dios real, que usted puede orar, que usted algún día lo va a poder tocar. Dios se hizo real para nosotros, el Hijo de Dios es real. Dios es espíritu y es muy grande y no podemos verlo, solamente lo vamos a poder ver a través de su Hijo. Pero si desde el Antiguo Testamento nosotros no vemos rojo como Él ve rojo y otro ve rojo, no lo va a poder ver. Si el Antiguo Testamento dice que yo soy pecador y que estoy muerto, debo creerlo. Pero si yo creo que Él dice en Él está la vida, usted créalo, en Él está la vida. No te he dicho que si crees podrás ver la gloria de Dios. La gloria de Dios de Él y la gloria de Dios en mí, en usted. Yo quiero ver su gloria en mí. Entonces el verbo se hizo carne. Yo también quisiera que la palabra que está en mí, teñida de la sangre, un día también se vuelva carne como la de Él, con espíritu, con carne gloriosa, con un cuerpo glorioso para entrar al reino de los cielos. Esa sea la bendición, esa es la verdadera bendición. Para eso fue establecida la iglesia, no fue establecida para otra cosa. Oremos por nuestro espíritu para que nosotros podamos tener esa experiencia. Señor, te damos gracias porque el verbo se hizo carne. Y nosotros en este tiempo de la carne pudimos ver su gloria y recibir la gracia y la verdad. Ayúdanos, por favor, que nuestro espíritu también esté lleno de la gracia y lleno de la verdad, tal como Jesucristo, para que puedan ver tu gloria en nosotros también, Señor, para que puedan ver a Cristo en nosotros. Ayúdanos, por favor, que las palabras que salen de nuestra boca tienen el poder de dar vida, que sean las palabras teñidas de la sangre, para que otras personas también puedan ver tu gloria. Conmueve nuestro espíritu, como se lo conmovió a Pedro y a Juan, y nosotros por medio de ese testimonio hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y hemos visto su gloria, lleno de la gracia y de la verdad. Ayúdanos para que nosotros también podamos transmitir este mensaje con poder, y que la felicidad tuya y la felicidad del Padre que ha llegado a nosotros también llegue a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, para que nosotros no amemos más este mundo, sino que encontremos las personas idóneas, Señor. Ayúdanos a predicar con todo poder, con toda autoridad. Gracias por haberse acercado a nosotros. Gracias por haberte inclinado, por haberte rebajado a la condición de un hombre y dar tu vida en la cruz, derramar tu sangre y morir por todo nuestro pecado, por haber sido molido por nuestro pecado, por haber sido traspasado para que por tu llaga profunda nosotros fuéramos sanados. Así que nosotros recibimos la sanidad, reclamamos el derecho a nuestra sanidad, reclamamos el derecho a la libertad, reclamamos el derecho a decirte Padre, reclamamos el derecho a recibir la felicidad eterna, que es la felicidad que viene de Dios, no la felicidad que ofrece este mundo. Mi espíritu sea feliz con la felicidad eterna, mi espíritu sea feliz con la felicidad de Dios, mi espíritu tenga el gozo de Dios, mi espíritu tenga el mismo gozo de Dios, el gozo de Dios esté en mí para siempre. Amén.